Vamos a reacomodar estos porque creo que el pobre Spider-Man no se veía. El chiste es que se van los tres, ¿no? Ahí está, para que no digan que aquí hay favoritismo. Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Jesús Jaén y sean bienvenidos a su refugio de cómics. Primer video del canal. Y normalmente muchos creadores de contenido para su primer video hacen como videos de presentaciones, como de el famoso 50 cosas sobre mí, o nada más una presentación. Pero yo quise hacer algo distinto y dije, mejor vamos a ir al grano. Porque como ya les dije, este es su refugio de cómics. Aquí vamos a hablar de este gusto que tenemos todos por los cómics, por los superhéroes, por las historias. Aquí vamos a hablar básicamente de todo, de los cómics, de a lo mejor reseñas de cómics, reseñas de historias, resúmenes de historias, lo que sea relacionado a los cómics, a estos personajes que tanto queremos. Lo vamos a encontrar aquí, se los voy a compartir desde obviamente mi perspectiva, mi amor que yo también tengo por todo este mundo. Y pues bueno, justamente es que decidí hacer esto como el primer video. Dije, si es un canal en el que voy a hablar de cómics, pues que el primer video sea literalmente sobre cómics. Y es que como ya lo vieron en el título y en la miniatura de este video, hoy vamos a hablar de qué formato es el mejor para leer un cómic. Como todos los coleccionistas de cómics ya sabrán, pues existen varios formatos en que podemos encontrar un cómic. Cada formato pues tiene sus características únicas e incluso sus características sobre qué contenido tienen, incluso la propia presentación. Y si bien no es como que sean tantos a priori, sí vamos a hablar un poquito sobre cuáles son estos principales formatos. E incluso a manera de opinión personal les voy a platicar para mí cuál sería como el mejor formato para comprar. Los vamos a ver aquí todos, les voy a dar algunos pequeños ejemplos con algunos que tengo yo. Y bueno, sin más dilataciones, vamos a comenzar. Bueno, para empezar, yo sí era consciente, o bueno, conocedor de los 4 formatos principales que existen, o bueno, de los 4 formatos en los que actualmente se llegan a imprimir los cómics, pero de igual manera me puse a investigar un poco y me di cuenta que había otro par más. Vamos a abordar esos también, pero vamos a enfocarnos principalmente en los 4. Pero bueno, el primer formato que vamos a revisar es el formato que yo le digo el formato tradicional, el formato base, el formato clásico, el cual son las grapas. Las grapas son justamente formato, el más tradicional, el más clásico y de hecho podría decir que hasta el primer formato en el que se imprimieron los cómics, que justamente son estas pastas blandas cuyas páginas están unidas por una grapa, es decir, esto no está encuadernado sino que se les dice grapas porque justamente están unidas por una grapa. De hecho no sé si se alcanza a ver, pero eso que estoy apuntando con mi dedo es justamente una de las 2 grapas con las que está unida este cómic. Ahora bien, algo que hay que tomar en cuenta en esto de todos los formatos es que si bien hay digamos como cosas específicas que justamente diferencian un formato de otro, no hay ninguna regla meramente estricta. ¿A qué me refiero? Nosotros ya tenemos la grapa, ya sabemos lo que es, pero por ejemplo algo que puede variar es el tamaño. Y el tamaño de una grapa va a variar dependiendo del editorial e incluso dependiendo del tiempo en el que se estén imprimiendo. Por ponerles un ejemplo, aquí tengo esta otra grapa que es el Batman número 0 de los Nuevos 52. Y aunque no se aprecia tanto a comparación de esta otra grapa que les mostré, es un poquito más pequeña. Y esto que les decía del tiempo es porque por ejemplo también tenemos estas grapas todavía más pequeñas. Tengo esta grapa aquí del Superman número 18 de Vid. Esta incluso debo hacer que está más pequeña. De hecho si la comparamos incluso con la del Batman 0 está mucho más pequeña. Pero porque este era un tipo de grapa que imprimía Vid por ahí de los años 2005 o un poquito antes, un poquito después. Entonces en resumen, la grapa es justamente eso. Es un cómic de pasta blanda cuyas páginas están unidas con una grapa justamente. No hay un tamaño meramente estricto, sino que va dependiendo. Tenemos aquí pues como los 3 ejemplos. Esta de aquí es una grapa de Panini, esta es una grapa de la extinta editorial Smash y esta es una grapa de editorial Vid. Si se dan cuenta los tamaños varían, pero todas cumplen con que son una grapa, es decir, que todas son una portada unida a las páginas con una grapa. Ahora en cuanto al contenido, ¿qué es lo que contiene una grapa? Pues básicamente solamente contiene un número de la historia o una parte, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, aquí que es el Batman vs Robin número 1, justamente es número 1 porque lo único que contiene es la primera
parte de la historia. Ahí tengo yo el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, pero justamente cada número solo incluye una parte. Pero esto no es estricto, porque por ejemplo, la grapa del Batman número 0 incluye dos números, porque incluye el Batman número 0 e incluye el Batman The Dark Knight número 0. Entonces el contenido de una grapa es de máximo 2 números de alguna historia. Creo que me estoy dando muchas vueltas, como que todavía no le agarro mucho esto de andar explicando sin guión. Debería de hacerme un guión para los próximos videos ahorita que lo pienso. Ya ni modo. El segundo formato que vamos a ver son los famosísimos pastas blandas o también llamados TPBs. TPB son las iniciales de las palabras en inglés Trade Paperback. Los Trade Paperbacks se traducen algo así como libro comercial de bolsillo o algo así. Y los Trade Paperbacks o TPBs o pastas blandas, como quieran decir, yo personalmente me gusta llamarlos más TPBs, son justamente estos de aquí, que estos, a diferencia de las grapas, estos sí están encuadernados tal cual, y se les llama justamente pastas blandas porque la pasta es blanda. Ahora, el contenido de los TPBs varía un poquito, pero en general los TPBs son ediciones de recopilación. Dicho de otra forma, en un TPB vamos a encontrar un aproximado de 6 números de una serie. O dicho de una forma todavía más sencilla, en un TPB vas a encontrar a lo mucho 6 grapas. Ahora, ¿por qué les dije que varía? Porque bueno, ese es el contenido a priori, es decir, compila varios números. Pero el tipo de historias que va a contener un TPB, ese sí es como el que varía. Por ponerles un ejemplo, yo tengo aquí el Ultimate Spider-Man volumen 2 de Panini y justamente lo que recopila es una serie de cómics. Pero existen otros TPBs que lo que recopilan justamente son historias como más independientes. Por ejemplo, yo aquí tengo este TPB igual de Panini de la historia de Superman Era Espacial, que si bien no es una serie que pertenece a la continuidad principal de DC, sí recopila las 3 partes, los 3 tomos de la historia de Era Espacial. O incluso lo que pueden llegar a compilar los TPBs son historias autoconclusivas. Por ejemplo, yo aquí tengo este Batman Tierra 1, que pues igual es un TPB si se dan cuenta, pero a diferencia de, por ejemplo, el Superman Era Espacial, este no está dividido en partes, es decir, este no compila varios números, sino que este es un solo número, pero que justamente por su extensión se imprime como TPB. Entonces, en resumen, los TPBs van a ser estas ediciones ya empastadas, en pasta blanda, que van a recopilar varias partes de una serie, de una historia o incluso de una sola historia. Pero la diferencia con las grapas es que estas sí están justamente encuadernadas. El tercer formato que vamos a ver son los famosísimos hardcovers o pastas duras. Los hardcovers o pastas duras son estas ediciones que, al igual que los TPBs, compilan varias partes de alguna serie o varias partes de alguna historia y que también están encuadernados. Pero la diferencia es que mientras los TPBs van a ser justamente pastas blandas, pastas más delgadas, pastas más flexibles, los hardcovers van a ser justamente impresos y encuadernados en, valga la redundancia, como dice su nombre, pastas duras. En cuanto a la presentación, los hardcovers pues justamente son estas ediciones pastas duras. Por ejemplo, yo tengo esta de Superman Origen Secreto, que de hecho no he abierto porque todavía no la voy a empezar a leer. Pero a pesar de eso, la edición es justamente solo eso, es el libro y la pasta dura y ya. Pero hay otros hardcovers como este que les mostré, que es el de Batman Failsafe, el cual justamente es un pasta dura, pero viene con esto que se llama cubrepolvos, que es este pequeño cartoncito más delgado que protege el libro. La portada y la pasta es esta, la de Robin, pero viene con este de aquí que lo protege justamente del polvo o en general protege el libro. Y se sostiene al libro por medio de estas que se llaman solapas. Acuérdense de las solapas porque las vamos a mencionar más adelante. Ahora también la presentación y el contenido de los hardcovers puede variar, como ya lo hemos dicho. Y a lo que me refiero de que el contenido puede variar es que sí, si bien sí recopilan historias o sí recopilan varias partes de una serie, normalmente los hardcovers suelen incluir material extra, pero esto es usualmente nada más. Por ponerles un ejemplo, yo tengo este hardcover de Spider-Man Maximum Carnage,
que es una serie muy larga porque es de 12 números, pero justamente si se dan cuenta, a diferencia del de Batman, este solo es la pasta dura. Y si nosotros lo ojeamos un poquito, vamos a ver que viene principalmente con la historia de Maximum Carnage. Nosotros llegamos hasta el final y lo último que vamos a encontrar justamente va a ser pues la última página del cómic. Pero hay otros como el de, por ejemplo, este hardcover que tengo de Batman Hush, mi historia favorita de Batman, el cual sí viene con toda la historia de Batman Hush, pero llegamos a la última parte y este sobrante es de material extra. Como lo pueden llegar a ser bocetos de las portadas, como lo pueden llegar a ser incluso estos extra como de entrevistas que se le hacen a los artistas, al escritor. Entonces, en resumen, los hardcovers van a ser igual que los TPBs, van a recopilar varias partes de una historia o van a recuperar varias partes de una serie, pero vienen empastados en una pasta más dura. Pueden llegar a tener cubrepolvos, pueden llegar a no tenerlos o pueden llegar a tener material extra de la propia historia, sobre la creación de la historia, o pueden simplemente no tenerlo. Y el cuarto formato que vamos a revisar, que es de los 4 principales, es el famosísimo formato Omnibus. Los Omnibus, al igual que los TPBs, van a ser ediciones recopilatorias. La diferencia va a ser que lo que van a recopilar, si bien sí pueden ser varias partes de alguna serie o incluso toda una historia completa, estos Omnibus suelen ser de una extensión todavía más grande, porque lo que recopilan normalmente son como etapas o incluso todo lo que escribió un escritor en específico. Por ponerles un ejemplo, este que tengo aquí que ya les mostré es mi Omnibus de Spider-Man de la saga del traje negro. Este Omnibus recopila alrededor de 17 cómics, los acabo de contar hace rato. Si se dan cuenta, este es como el doble de lo que recopila un TPB o un hardcover. Y este, si bien sí recopila varios números de varias series, porque aquí el objetivo es que está recopilando toda la etapa de Spider-Man con el traje negro, que no solo se quedó en una serie de Spider-Man, sino que se quedó en todas. Y en ese tiempo eran como 3 o 4 series que había de Spider-Man. Y este es como de los ómnibus más pequeños que tenemos, porque este, se dan cuenta, sí está grueso, pero el tamaño e incluso el grueso no está tan exagerado. Los ómnibus más famosos son como este que tengo aquí, que fue mi regalo de cumpleaños, que fue el ómnibus de la muerte y resurrección de Superman. Aquí volvemos a lo mismo, este sí está todavía más grueso, recopila muchos, de hecho recopila alrededor de 42 cómics. Y este justamente está recopilando 3 historias, que son la muerte de Superman, el funeral de Superman y el reino de los Supermanes, que también vendría siendo como la resurrección de Superman. Esa es la principal diferencia de los Omnibus con los TPBs o los hardcovers, que mientras estos recopilan solamente varias partes de una serie o varias partes de una sola historia, estos van a recopilar varias partes de una etapa en específico de alguna serie o de algún personaje, o incluso van a recopilar todo lo que vendría siendo lo que escribió un solo escritor. Y por eso son así de gruesos, porque lo que recopilan son muchísimos cómics, porque es todo lo que escribió un escritor. Ahora, como bien les dije, estos son los 4... ¿Por qué marqué nada más 3 al principio? Estos son los 4 formatos principales en que se imprimen los cómics. Pero cuando hice la investigación para este video me di cuenta que había otros. Estos pues los clasifiqué como extras porque no son como tan comunes e incluso yo creo que no se llegan a imprimir tanto en ese formato. Son como más famosos o más viables estos que ya les mostré. El primer formato extra son los famosos TPBs con solapa. ¿Se acuerdan que les dije que se acordaran de las solapas estas que tenían los cubrepolvos de los hardcovers? Bueno, pues las solapas, como les dije bien, son como este sobrante que tienen los cubrepolvos, más bien, y que hacen justamente que se queden pues cubriendo lo que es el hardcover. Pero hay TPBs que justamente tienen este como sobrante que se dobla como solapa y que normalmente lo que incluyen son como a lo mejor una biografía del autor, a veces vienen incluso como mostrándote otras ediciones, otras historias que también puedes comprar. Lastimosamente no tengo un TPB con solapa, pero para ponerles el ejemplo agarré esta revista que tengo de Taylor Swift, que es pasta blanda y que justamente viene con esta solapa.
Porque sí, Taylor Swift es mi cantante favorita. Yo creo que se notó en el principio del video desde que tengo allá el póster de Eras Tour y acá el póster de ella. Si se dan cuenta, esto es parte de la pasta, es decir, esto no es ningún cubrepolvo, sino que esta es la pasta y viene con este sobrante. Y si bien la solapa de esta revista de la parte de enfrente no viene con nada, la de atrás sí viene con algo que vendrían siendo las redes sociales de la editorial que imprimió esta revista. El segundo formato extra que vamos a ver son las ediciones Prestigio. Estas ediciones Prestigio van a ser algo así como el híbrido entre una grapa y un TPB. Porque van a ser estas ediciones que justamente son a lo mejor solo un número de una serie, pero que no vienen unidas por grapas, sino que vienen empastadas. ¿Pero por qué vienen empastadas? Porque estos suelen ser números especiales que justamente tienen más contenido, pero que al solo ser un solo número, pues no está tan grueso como un TPB. Es decir, es un número más extendido, lo suficientemente para que no puedas unirlo por grapas, sino que tengas que hacerlo encuadernado, pero como no recopila realmente varios números, pues no es un TPB. El ejemplo que yo les tengo es justamente este Batman número 30 de los Nuevos 52, que justamente es el número 30, pero si se dan cuenta no es una grapa, sino que está empastado. ¿Por qué? Porque este número 30 en Estados Unidos se publicó como el Detective Comics número 27, que justamente como celebraba el 75 aniversario de Batman, era un solo cómic que era muy largo porque venía con varias mini historias. El tercer formato extra que les tengo son las famosas ediciones Digest, o normalmente como las conocemos, las ediciones de bolsillo. Estas ediciones de bolsillo son básicamente TPBs, pero más chiquitos. Lastimosamente aquí sí no tengo ningún ejemplo de alguno, ni siquiera un ejemplo parecido, pero aquí les voy a estar poniendo pues varias imágenes de algunos ejemplos que actualmente está publicando Panini aquí en México, que son estos famosos ediciones Pocket. Ya imprimió varios, por ejemplo imprimió el de All Star Superman, imprimió el de Kingdom Come, y aunque no entró dentro de esta edición Pocket, también imprimió este cómic de Superman contra el clan, o Superman vence al clan, algo así, que justamente es un TPB porque recopila toda una historia, pero está en una edición más chiquita. Yo ya la vi en físico, no la he comprado, pero es una edición todavía de tamaño más reducido. Y el último formato extra va a ser el famoso formato europeo. El formato europeo, por lo que leí, es justamente un tipo de formato que se imprime en Europa, que son cómics justamente de un tamaño un poco más grande. No les tengo un ejemplo físico tal cual, pero les tengo esta edición de Batman Damned que publicó la extinta Smash Comics, que si bien no estoy 100% seguro de que sea un formato europeo, sí se acerca bastante porque por las medidas que encontré que las medidas de un formato europeo son de 30 por 21 centímetros. Este, si bien no tiene esas medidas, se acerca bastante. Y si se dan cuenta, a diferencia de, por ejemplo, una grapa normal, este tiende a ser un poco más cuadrado que las grapas normales o los TPBs o los hardcovers, que tienen su forma característica más rectangular. Por lo que leí, las diferencias principales es que justamente como es un formato todavía más grande, pues puedes apreciar mejor el arte, a lo mejor se presta para el tipo de historia, pero que es un formato que es como más exclusivo o más usado en lo que es Europa. Ahora bien, contestando a la pregunta del título de este video, ¿qué formato es el mejor para leer cómics? ¿Cuál es el formato que deberíamos comprar? La verdad es que como vimos hay muchísimos formatos, cada uno tiene sus características, el contenido que valga la redundancia contiene, y es por eso que yo no me limité nada más a señalarles uno, sino que decidí acomodar justamente los 4 principales formatos, porque no incluí los extra, porque justamente son como variaciones de los formatos principales o incluso algunos ni siquiera son tan accesibles o tan usados. Entonces, como les dije, yo lo que hice fue enumerarlos de los 4 principales, de cuál es el que menos recomiendo al que más recomiendo yo. Aclaro, yo creo que esto es una aclaración que se hace muy normal cuando se ven talks aquí en YouTube, que es justamente, esto es una opinión mía, esto es justamente basado en mis gustos para leer cómics, pero justamente si a lo mejor mi opinión les sirve a ustedes de algo, pues qué mejor. En cuarto lugar, yo creo que igual y se lo esperaban mucho, es justamente el ómnibus. ¿Por qué el ómnibus? No es que esté desprestigiando este hermoso regalo que me hicieron de cumpleaños, gracias tío por haberme regalado esto de cumpleaños. No es que desprestigie esto, no es que desprestigie el
justamente contenido, pero justamente el propio formato hace difícil un poco la lectura. Para empezar, ustedes no lo ven, pero esto es un libro pesado. Y hasta para leer es un poco difícil, porque si bien las primeras páginas y a lo mejor las últimas son un poquito fáciles de leer, cuando estás llegando a la parte de la mitad es difícil, porque justamente toda esa compilado de páginas hace que justamente se doble o se muestre de alguna forma que a lo mejor no es tan cómoda para la lectura. E incluso en grupos de cómics en los que yo estoy se comenta mucho que hay como ciertas formas específicas para que tú leas un ómnibus y no se te maltrate. Porque justamente de toda la cantidad de páginas que tiene y de todo el peso que tiene, luego se llega a pasar que esta parte de aquí se empieza a despegar y terminas aquí con un arquito porque el lomo se empieza a despegar. Entonces está en cuarto lugar porque sí es muy recomendable para completar la colección. A veces son los únicos formatos en los que se llegan a imprimir las colecciones o incluso ciertas historias. Pero es muy incómodo de leer, es incluso muy delicado, hay que leerlo con cierto cuidado. Y pues no es un formato que tú te puedas llevar a muchos lados. Este, por ejemplo, lo que estoy leyendo y que estoy tomando mi tiempo para leerlo, este solo lo estoy leyendo aquí en mi casa, cuando regularmente cuando salgo a trabajar o cuando estoy en algún lado siempre me gusta llevarme yo un cómic para leer. En tercer lugar voy a poner, la verdad me duele un poquito, pero como ya se habrán dado cuenta, pues voy a poner las grapas. Y es que en serio, me duele ponerlos en el tercer lugar, ponerlos tan bajo, pero es que, vaya, siendo totalmente objetivos, pues merecen estar en este puesto. Porque si bien yo le tengo mucho cariño al formato de las grapas, porque pues fue el primer formato con el que yo empecé a coleccionar cómics, con el que desde niño yo me acostumbré a leer cómics y como les dije, es el formato clásico y es el formato tradicional, pues la verdad es que se limita por el contenido y hasta incluso por el material. Porque al ser impresiones muy delgadas, me ha llegado a pasar a lo largo de los años que si a lo mejor no lo guardas bien o incluso lo tienes en algún lugar mal guardado, como son muy delgados, se te pueden llegar a doblar, se te pueden llegar a maltratar. Y en cuanto al contenido, pues estamos hablando de que nada más viene una sola parte de la historia, máximo dos. Y si a lo mejor tú te quieres llevar una historia para leerla mientras estás de viaje, mientras estás en un avión, etcétera, si te llevas una sola grapa, se te va a acabar la grapa y ahí quedó. Y si quieres llevarte toda la historia, tendrás que llevarte varias grapas y son varias grapas que tienes que cuidar. Así que sí, la dejo en tercer lugar. Me duele dejarla en tercer lugar, pero siendo totalmente objetivos, lo merece. Es un formato muy bonito de leer, es un formato muy cómodo de leer, es el formato tradicional, pero es un formato en el que los cómics son más vulnerables y que incluso te da menos contenido. El segundo lugar me lo debatí mucho porque estos dos últimos formatos que quedan son mis favoritos, me gustan mucho, pero me gustan mucho los dos y a veces uno me llega a gustar más que el otro, entonces se me dificultó mucho. Entonces tuve que, tal cual como dice con las grapas, ser más objetivo y es por eso que el segundo lugar se lo llevan los hardcovers. Este sí me dolió mucho porque incluso todavía el año pasado este era mi formato favorito. A mí siempre me ha encantado esto de que son cómics pero que están en pasta dura. Porque justamente como yo desde niño me acostumbré a leer cómics en grapas, el tener cómics pero que están en pasta dura como si fueran, pues no sé, libros más profesionales o así, pues era como muy llamativo para mí. Y a la fecha me gusta mucho leer cómics en pasta dura. Siento que como que es un poquito más elegante. En cuestión de cuidado justamente las pastas duras hacen que los cómics te duren más porque pues, se protegen más las páginas. Las pastas duras es muy raro que se maltraten a menos que de plano traes muy malos cómics. Pero el motivo por el que objetivamente lo dejé en el segundo lugar es porque estas ediciones pastas duras, por lo mismo de que son en pasta dura, son luego más caras. A eso súmenle que a mí me tocó ver cómo los cómics fueron subiendo de precio, porque por ejemplo un ómnibus como el que les mostré de Spider-Man llegaba a costar a lo mucho 250 pesos y ahora cuestan todavía más. Pues sí es un poquito más difícil de conseguir las pastas duras. Las pastas duras yo creo que son como de plano, el regalo, el gusto que te tienes que dar. Y eso hace justamente que en el primer lugar queden los muy queridísimos por mí también, TPBs o pastas blancas. Porque justamente siendo muy objetivos, es como el formato más balanceado de todos. Para empezar, como les dije, yo la verdad mis dos favoritos siempre van a ser los hardcovers y estos. Porque incluso estos, a pesar de que sean pastas blandas y que a lo mejor no sean tan elegantes como les dije de leer como un hardcover, pues es un formato muy cómodo. Es decir, sí es un poquito más frágil a diferencia de las pastas blandas,
pero justamente es un formato muy cómodo, a lo mejor de llevarte, a lo mejor para leer una historia. Incluso yo, que a pesar de que me gusta mucho leer cómics, yo toda mi vida y todo mi motor de vida son los cómics, pues justamente los TPBs como que me incentivan un poquito más a leer, porque tengo en un solo libro toda una historia o todo un arco. Entonces, como sé que lo tengo atrasado, pues me exige un poco más a leer, porque digo, chin, nada más leí las primeras partes, chin, ya voy a la mitad, ya lo acabé. Y pues como les dije, es el más balanceado, porque si bien es un poquito más caro claramente que una grapa, pues no le llega al precio de un hardcover y te incluye las mismas características. Vienes con varias partes de una historia. Es muy ideal, por ejemplo, en el ejemplo que les puse, de que si quieres viajar en un solo cómic te estás llevando varias partes. Puede que incluso en ese viaje te eches toda la historia, a lo mejor una parte, pero vaya, tienes mucho contenido a un precio accesible. Y actualmente de hecho es como el formato que más consumo, porque creo que actualmente aquí en México sí se está imprimiendo mucho los TPBs. Y al final recuerden que lo que les dije es que esto a final de cuentas es mi opinión personal. Incluso por eso me gustó mencionarles un poco el contenido y las características que tiene cada uno, porque eso hace que cada quien vea qué formato le gusta más. Yo objetivamente dije que el mejor formato para conseguir cómics va a ser justamente un TPB. Pero si a lo mejor tú te puedes dar ese gusto de comprarte las historias en hardcover, que te duren más, que se vean más bonitas en la colección, pues eso también está muy bien. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video, primer video del canal. No sé cuánto vaya a durar este video, porque la verdad me la pasé hablando mucho. Obviamente me equivoqué mucho, hubo partes en las que yo dije, eso lo voy a cortar, esto lo voy a cambiar, etc. No sé cuánto vaya a durar, eso ya le toca al yo de la edición, pero bueno, espero les haya gustado. Platíquenme cuáles son los formatos que a ustedes les gustan, platíquenme qué formato les gustaría comprar, cuál se les hace más cómodo de leer, cuál se les hace más cómodo de coleccionar. Y pues nada, espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente aquí en su rincón de cómics. Qué estúpido, era refugio de cómics. No, es nada que voy empezando, que voy retomando todavía. Bueno, nos vemos próximamente aquí en su refugio de cómics. Algo que luego la gente no se pone a pensar es todo lo que hay detrás de estos videos, porque ahorita, por ejemplo, que ya acabé de grabar, tengo que acomodar todo este desorden que hice para poder grabar. Y lo principal, y con lo que más me va a tardar, va a ser en acomodar todos esos cómics, porque unos los dejo afuera porque pues, apenas los estoy leyendo, como por ejemplo el de Superman y el Omnibus, que ese siempre lo tengo allá aparte porque también lo estoy leyendo. Pero todos los demás ahora los tengo que acomodar aquí en la colección. Y va a ser un desmadre porque no sé por cuál empezar, a ver si no me equivoco en el orden. Pero porque nuevamente eso es lo que muchos no ven, ¿qué hay detrás de los videos? Pero bueno, será mejor que me vaya acostumbrando a esto si es que voy a hacer este tipo de videos. Ni modo.